Buen día, bienvenidos a Postdata. Es viernes 25 de abril, le tenemos las noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que los bloqueos y quema de vehículos registrados en Michoacán, Jalisco y Guanajuato no fueron generados por la detención de un objetivo delincuencial, sino por las pugnas entre grupos delincuenciales, entre ellos el jefe de Plaza de Zacapu, que fue detenido y liberado en marzo por un juez. Sheinbaum Pardo consideró además un claro caso de corrupción la suspensión provisional que concedió un juez federal al exgobernador Silvano Aureoles Conejo para que no sea detenido. Tras los hechos de violencia de los últimos días, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó primero a que autoridades reconozcan la realidad que se vive en el estado y luego se informe con claridad a la sociedad. El jefe de tenencia de San Nicolás Obispo, Santos Pérez Dimas, denunció que el gobierno estatal no ha pagado su indemnización a 20 propietarios de terrenos del primer segmento del nuevo libramiento de Morelia y que a los que ya pagó están inconformes con el monto. Investigadores nicolaitas y de la UNAM acudieron este viernes a realizar estudios de un brote de vapor y agua caliente que se registra en una huerta de aguacate en la comunidad del Zapién, municipio de Uruapan, donde podrían presentarse temperaturas de hasta 341 grados centígrados. La Asociación de Citricultores de Apatzingán llamó a que autoridades y productores de limón se sumen en una mesa de trabajo donde se definan las estrategias para atender de raíz las causas que detonan la violencia en la zona. El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió del peligro que representa la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que presentó apenas un día antes el gobierno federal y se votará el próximo lunes en la Cámara Alta. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Mujer. Comenzamos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no se registró la detención de ningún grupo criminal en los bloqueos carreteros y quema de vehículos que se registraron este miércoles en Michoacán, Jalisco y Guerrero. A pregunta expresa, señaló que los hechos violentos que se mantuvieron durante más de 7 horas fueron producto de un enfrentamiento entre grupos delictivos. El secretario de Seguridad va a emitir un comunicado, pues tiene que salir muy pronto. No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones. Con su declaración, la mandataria desmintió la detención de un líder delincuencial en Jalisco, como informó el gobierno del estado. No obstante, cuestionada sobre los presuntos actos de corrupción del Poder Judicial Federal, la mandataria reveló que atrás de los hechos violentos de este jueves estaría el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Zacapu, quien fue detenido en marzo y liberado 3 días después por mandato de un juez federal. De acuerdo a lo expuesto por Sheinbaum Pardo, se trataría de Jesús Rivera Aguirre, identificado como el Gordo Chuy, capturado el 25 de marzo pasado junto con otros hombres armados, luego de un fuerte enfrentamiento, pero a quien el juez negó la vinculación a proceso por presuntas irregularidades durante su detención. El día de hoy nos informaron en el Gabinete de Seguridad que una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los 3 días por un juez. A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró que los ataques que se perpetraron son resultado de los conflictos entre dos grupos delictivos que disputan los territorios. De acuerdo al funcionario, tan solo en Michoacán se reportaron hechos violentos en 26 municipios, además de 2 en Guanajuato y uno más en Jalisco, donde se reportó el incendio de diversos vehículos, 3 ataques a tiendas, diversos bloqueos y agresiones a autoridades, donde 2 policías perdieron la vida. García Harfuch aseguró que en una acción coordinada de las autoridades locales se recuperaron las vialidades y se estabilizó la situación en dichas entidades, donde se ha reforzado la presencia del personal y se aseguraron diversos artefactos explosivos, además de que se destruyeron minas. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Detención en Jalisco. Parece difícil que haya una equivocación, una contradicción tan grave entre el gobierno federal y el gobierno estatal. ¿Por qué ocultar? Aquí caben preguntas, hay sospechas enormes. ¿Por qué ocultar un operativo? Tener a algún o algunos líderes delincuenciales. ¿Por qué tratar de mentir o por qué mentir para tratar de ocultar la verdad cuando lo que se percibió en estas reacciones pareciera evidentemente motivadas por la detención de un personaje, como suele ser cuando hay operativos en contra de y reacciona al crimen?
蓝牙模式，等待连接。收音模式。Como suele ser en enfrentamientos de grupos delincuenciales. 电量不足，请及时充电。音模式。Aureoles Conejo, para no ser privado de la libertad, aprendido, citado o llamado a comparecer por la autoridad, es un caso muy claro de corrupción del Poder Judicial Federal. Cuestionada sobre esta resolución, consideró que el juez no tendría motivos para declarar la suspensión, luego de que la orden de aprehensión fue dictada por la probable responsabilidad del exgobernador en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta por más de 3,400 millones de pesos destinados a la construcción de 7 cuarteles de la policía Michoacán. Aquí la opinión de la presidenta de México, luego de que se diera a conocer este amparo logrado por Silvano Aureoles. Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión. Y tras los bloqueos e incendio de vehículos que se registraron en el estado, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que se debe reconocer la problemática para informar a la población con claridad, dado que se generan dos versiones sobre los hechos de este 23 de abril por el estado y la federación. El alcalde puntualizó que una versión habla del supuesto arresto de un líder criminal en el estado de Jalisco, mientras que la presidenta de la República habló este jueves de enfrentamientos entre grupos criminales. Martínez Alcázar ofreció su respaldo para trabajar bajo la coordinación de los dos niveles de gobierno, priorizando información clara que logre una reacción solidaria con la sociedad. Alfonso Martínez coincide con lo que hace rato le explicaba yo. Es realmente extraño el posicionamiento que dio Claudia Sheinbaum sobre estos asuntos, sobre todo cuando el gobierno de Michoacán ya hablaba a través de un comunicado de la detención de un líder delincuencial. Lo que sucedió, la reacción que hay en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, tiene matices, tiene muchos más argumentos, elementos para pensar que efectivamente se trató de una reacción de grupos criminales ante la detención de alguno o algunos líderes. Pero la presidenta dice que no, que estamos leyendo mal los hechos y que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales. Esta misma duda la tiene Alfonso Martínez. Lo primero es que la población puede comprender más lo que pasa y ser solidario cuando se le dice la verdad y se le dice lo que está pasando, y se debe de partir por un reconocimiento en dónde estamos parados. Hay dos versiones encontradas, la de el Estado y la Federación. En una parte dicen que obedeció a la captura de un líder delincuencial en el estado vecino de Jalisco, y la presidencia de la República dijo que eran enfrentamientos entre ellos, y pues la verdad es que pues ahí está una situación de pues que no nos queda claro. Martínez Alcázar también consideró lamentable la presunta privación ilegal de la libertad de que fueron víctimas 13 elementos de la policía estatal por personas vestidas de civil, cubiertas del rostro, cuando iniciaban una manifestación de elementos de la policía estatal de Michoacán en el cuartel Valladolid de la capital. Ante las exigencias de la Guardia Civil, los salarios dignos, el alcalde fijó
que ante el salario digno a los policías debe ser prioritario para todo el país, el estado y los municipios, ya que desde las instituciones se les exige que incluso arriesguen la vida por los ciudadanos, así es que solo eso obligaría a darles buenos salarios. Híjole, pues yo esperaría ver alguna situación, espero que no haya sido así, sería lamentable que se hubiera actuado de esa forma y que se hayan levantado esos policías por parte del gobierno, sería muy lamentable. Siempre hay necesidades, es muy complejo desde el gobierno estar viendo las prioridades y cómo las atiendes. Lo que sí es que debe de ser prioritario para nuestro país, para nuestro estado y para el municipio lo es la seguridad. Los policías, el que tengan un salario digno, el que tengan sus prestaciones, el que puedan tener los ingresos. Por un lado les exigimos que hagan su trabajo, que arriesguen su vida por los ciudadanos, pero por otro lado tenemos que darles las herramientas para que puedan hacerlo. En otros asuntos, el jefe de tenencia de San Nicolás Obispo, Santos Pérez Dimas, denunció que el gobierno estatal no ha pagado la indemnización a 20 propietarios de terrenos donde ya se construye el primer segmento del nuevo libramiento de Morelia y que a los que ya les pagó, pues ahora están inconformes con el monto. El jefe de tenencia de San Nicolás de Obispo, Santos Pérez Dimas, expuso que la problemática del primer segmento del segundo anillo periférico en Morelia continúa por la falta de pago a los dueños de los terrenos en las comunidades de Cuanajillo, Tacícuaro y La Joya, aun cuando a través de las protestas lograron un convenio con la autoridad estatal. En entrevista detalló que solo 20 propietarios de esta tenencia recibieron el pago de sus predios. No obstante, otras 20 personas siguen sin recibir una remuneración económica por la expropiación de sus tierras, por lo que consideró una mentira la declaración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de que ya se pagó a la mayoría. La cuestión del problema del anillo periférico sigue en lo mismo. Sigue la misma problemática, el gobierno del estado ya, por ahí tuvimos un acercamiento con ellos. Y realmente llegamos a un convenio, pero realmente no lo han cumplido al 100. De hecho, ahorita él está comentando que ya les pagaron, que ya le pagaron casi a la mayoría de la gente, cuando es una mentira. Realmente nada más le ha pagado como a algunos 15 o 20 y le faltan como 20 que pagarles. Y realmente esos 20 están molestos, porque realmente no les han resuelto su problema. Pérez Dimas precisó que a los propietarios que le ofrecían desde 6, 18 y 36 pesos por metro cuadrado, ahora se les ha aumentado 100 pesos o 150, lo que consideró un pago injusto. A los que les estaban pagando a 36, a 18, a 6 pesos, esos realmente nada más les están subiendo 100 pesos. O sea, les quieren pagar a 150 el metro. Cuando realmente no, yo pienso que no es justo. Mínimo, nosotros no estamos pidiendo que les den los 1000 o que les den 600 o que les den 700, pero realmente mi gente está pidiendo nada más que le paguen un precio de 300 a 350, no piden más. El convenio acordado hablaba de un pago justo y a precio comercial, lo que no se ha respetado ya que el precio comercial ronda los 400 pesos. Además, enfatizó que no se les ha dado una fecha de pago, solo les hablaron de una bolsa económica destinada para pero si se acaba, los propietarios que no han recibido su indemnización deberán esperar todavía más. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ahí está otra vez la queja, ya no han salido a manifestarse, habrá que decirlo también los vecinos, dejaron de estar ahí, dispuestos incluso a manifestarse, dejaron también de manifestar
esta inconformidad. Empezaron a tener, como también aquí le presentamos en días pasados, algunos conflictos entre ellos, porque había quien le preguntaba, oye, ¿cómo te fue la reunión? Y ya no querían decir nada porque argumentaban que el gobierno les había prohibido que dieran elementos de cómo habían negociado. Y bueno, pareciera que con el paso de los días, pues el gobierno había logrado obtener los acuerdos, pues si no con todos, con la gran mayoría. Ya los quejosos, que en el caso nuestro también nos estuvieron buscando para seguir manifestando su inconformidad, su queja, pues también dejaron de hacerlo y ya no tuvimos contacto con ellos. Y pensamos, la verdad es que yo tenía ya esa idea de que bueno, pues ya los convenció el gobierno, a lo mejor no con lo justo, pero ya los convenció, porque le recuerdo que el gobierno del estado pues ha dado muchas cifras y no se han cumplido, ¿no? El gobernador alguna vez dijo que hasta le estaban pagando hasta 800 pesos, hasta hoy no hay ninguna evidencia de que eso haya pasado, y quienes han estado señalando que les vendieron ya o que aceptaron la negociación, pues difícilmente van a más de 400 pesos, pero ya se habían quedado tranquilos. No hemos conocido los avalúos del INDAVI, en lo que el gobierno de Michoacán publicó en el periódico oficial. No van avalúos del INDAVI, van solamente avalúos del gobierno del estado, pese a que Rogelio Zarazúa, el secretario de Obra Pública, aseguraba que sí están los del INDAVI. No están, a lo mejor los tiene él ahí en su cajón, bueno, ese es otro boleto, pero no son públicos, no se conocen. Y en las ruedas de prensa que ellos han hablado, como la de la pasada, a detalle de este asunto, no los mostraron, no hay avalúos del INDAVI, es su dicho nada más, es lo que dice el gobernador, es lo que dice Rogelio Zarazúa, pero no hay nada documentado. Es una desgracia, pero hoy así intentan gobernar estos de Morena, y peor que la época del PRI, aquellos de repente el PRI o el PAN trataban por lo menos de hacerle ahí de repente al show, montar algún teatro. No podemos descartar que eso sucedió, hay muchas evidencias, pero intentaban por lo menos generar argumentos para convencer. No, esto les vale. Estos dicen a decir lo que yo digo y esto va, y se acabó, y no documentan y no demuestran absolutamente nada, como aquí le hemos evidenciado con ese tema, y unos más triviales, más pobretones, como el tema de los conciertos que se hacen. No han evidenciado un solo contrato de cuánto le cuesta al gobierno traer un artista. Y hay mil excusas, pero no transparentan. Lo mismo pasó con este caso, pero ya la población quejosa se había mantenido al margen, había guardado silencio, y ahora sale Santos Pérez Dimas, este jefe de tenencia de San Nicolás Obispo, a volverse a quejar por varios que, dice él, están inconformes con lo que les van a pagar, y a otros que pues ni siquiera les han pagado. Los inconformes con lo que ya les pagaron, y a otros que ni siquiera les han pagado. Así las cosas. Y debido a la explotación de los bancos de arena, a solo unos metros de la carretera, la jefa de tenencia de Capula, Diana Sagrero Landa, denunció el riesgo de colapso del tramo estatal Joyitas-San Bernabé. La jefa de tenencia de Capula, Diana Sagrero Landa, denunció el riesgo inminente del colapso en un tramo de la carretera estatal Joyitas-San Bernabé, debido a que los 5 bancos de arena explotan el material a unos metros de la vía de comunicación. Detalló que desde la jefatura de tenencia se ha notificado a las autoridades competentes. No obstante, no han obtenido una respuesta favorable, lo que ha provocado la manifestación de los comuneros de San Bernabé afuera de las empresas. Advirtió que si colapsa esta vía podría dejar incomunicada a la comunidad, donde residen más de 500 personas, y pone en riesgo a quienes transiten por esta rúa en temporada de lluvias. Ya la carretera está por colapsar, ya es de verdad una línea, yo creo que en esta temporada de lluvias puede colapsar, y ya tienen años explotando lo que es los cerros de arena. Estamos hablando de 5. Hay un tramo que ya de verdad es de preocuparse. Por eso es que yo apoyé
para eso estoy, para apoyar a toda mi comunidad de lo que decida, pero en este caso sí necesitamos hacer presión y apoyo de autoridades, porque sí hemos tocado puertas, sí se han hecho oficios, no solamente en esta administración, y nunca hemos tenido una respuesta. Sagrero Holanda informó sobre la reunión con los empresarios de arena, con quienes acordaron un plazo de 25 días para que intervengan en este espacio. Sin embargo, cuestionó que no es un tema que se pueda resolver en poco tiempo. Por otro lado, el secretario de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, Alejandro Méndez López, contestó que tomará nota para atender el riesgo del colapso junto a la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente, además de revisar los permisos de materiales pétreos no metálicos. Mira, los bancos de materiales pétreos sí los regulamos nosotros damos los permisos de bancos de materiales pétreos. La supervisión la hace la Procuraduría Ambiental, la PROAM. Yo creo que la PROAM debe de haber tomado ya cartas en el asunto, si no, yo ahorita tomo nota y hablo con el Procurador Ambiental, porque bueno, sí, sobre todo si hay un riesgo de colapso, pues eso es algo que debe de verse. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Vamos con el tema que le había comentado al principio de este espacio informativo, que resulta pues grave para el futuro inmediato de nuestro país. Un paso más, un paso contundente a una etapa mucho más ruda de un gobierno autócrata, de un gobierno con matices pues ya majaderos, dictatoriales, que empezó Andrés Manuel López Obrador y que ha impulsado Claudia Sheinbaum Pardo, haciéndose de todo el poder, como ya decíamos. Han primero desaparecido a los organismos autónomos y a la par la reforma al Poder Judicial para destrozarlo, para tenerlo pues bajo control, para que los nuevos jueces y magistrados sean de Morena, estén supeditados a ellos, y con todo y eso hicieron una cochinada tan evidente que se les han metido los abogados, los cercanos a grupos delincuenciales que están ahora ahí contendiendo, como lo acaba de reconocer el propio Noroña, que por cierto ahora se queja porque hay crítica ante las estupideces que han cometido, ante los errores evidentes que han cometido, y ahora sale de chillón a decirle a aquellos que lo han criticado que son unos chingaqueritos desde la comodidad. Esa fue la palabra que usó. El problema es que él ha sido un chingaquerito toda su vida, pero de ese tamaño están las contradicciones de estos que hoy gobiernan sin el menor escrúpulo. Y ahora le voy a demostrar con hechos cómo siguen siendo siguen manteniendo unas contradicciones, pero de preescolar, de primaria. Y vamos a ver cómo se reacciona con todo esto, primero en el Senado de la República. Vamos a ver, ojalá que no logren la mayoría para echar abajo o para tratar de impulsar, mejor dicho, una ley censura, contundente ley censura, y ahí pues hay que estar muy alertas, porque ahora usted que le aplaude a Morena la puede pasar muy mal, muy pronto, y ahí habrá que agradecerle a algunos traidores como la senadora que tenemos por Michoacán, que llegó con la primera minoría, que jugó con las siglas del PRD y del PAN, y que inmediatamente se fue del otro lado, del lado que ella dijo que iba a combatir, porque traían inquietudes dictatoriales, porque iba a ir a defender, dijo, a los órganos autónomos, porque no iba a permitir que se echaran abajo las instituciones democráticas y se acabara con los contrapesos. Y esa senadora Araceli Saucedo, rapidito la convencieron y rapidito traicionó a todos los que, o a una gran mayoría por lo menos, de los que votaron por ella. Se convirtió en una traidora de inmediato para irse a la comodidad del oficialismo. Hoy están otra vez en el radar, porque así como ella, hay otro perredista traidor y hay otros senadores que llegaron con las siglas del PAN, como los Yunes, que ahí se han estado pasando la estafeta en la legislación, pero que también traicionaron
han traicionado toda su vida y lo hicieron una vez más. Y aunque Morena los calificó de corruptos, hoy los tiene totalmente de su lado, como a muchísimos expriistas y expanistas. Este es el contexto. ¿Qué viene entonces? Bueno, pues una reforma, una iniciativa de ley que llegó apenas el miércoles por la noche a los senadores y que ayer por la mañana ya la estaban aprobando en comisiones. Así de rapidito, sin mayor estudio, sin trabajo legislativo, sin considerar opiniones de los especialistas en estas materias, nada. Lo que dice Claudia Sheinbaum, mandatada seguramente por López Obrador, al que evidentemente le sigue haciendo caso en muchos temas, y pues van a pretender llevar a ley la censura en este país. Sobre esto advirtió el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió en el peligro, dijo, que representa esta iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que presentó un día antes el gobierno federal y que pretenden votarlo ya el próximo lunes en la Cámara Alta. Ante comisiones de dictamen, rechazó que la propuesta pretenda evitar la difusión de propaganda extranjera, que es el pretexto que pone ahí Morena y que ha argumentado también al respecto Claudia Sheinbaum. Por el contrario, dijo que esto ocurre en los regímenes autoritarios tras tener el control del Poder Judicial y confundir a la opinión pública. Buscan aplicar la censura directa mediante una evaluación y una determinación de ellos mismos, del gobierno que se convierte en juez y parte, para, por ejemplo, cancelar el que un medio de comunicación, un periodista y cualquier ciudadano pueda mantener vigente su opinión en redes sociales. El gobierno puede decidir cancelar temporalmente, no dice de cuánto tiempo, pero ese temporalmente puede ser 15, 20, 50 años, tus redes sociales, tu participación en la vida pública con tus opiniones. De ese tamaño lo que pretende el gobierno de Claudia Sheinbaum. Precisó Ricardo Anaya que la nueva ley se crearía, mejor dicho, la Agencia de Transformación Digital, que tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, definirá programación, cancelación y otorgamiento de concesiones, pero ya sin el apoyo de un organismo autónomo, sin el apoyo de ese organismo autónomo que se elegía a sus integrantes con el aval del Senado de la República, para que estuvieran por lo menos la sociedad civil y dos poderes metidos en las definiciones. No, ya no. Ahora todo lo define, o lo definiría si esto pasa, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya lo hace así en otras materias, como en el acceso a la información pública. En los gobiernos que ha sido de lo más opaco y lo más corrupto, como el de López Obrador, pues todavía se tienen muchos temas bajo reserva. Y ahora ya no hay manera de darles la pelea para que te den la información, porque ellos deciden qué te dan. Ellos son juez y parte, y con esa tesis ha convencido Claudia Sheinbaum, López Obrador y Morena a muchos. Y perdón, pero hay que ser muy tonto para creerle a un político que te dice que va a actuar de manera honesta y transparente. Con la historia que trae este país y como está conformado Morena, hay que ser extraordinariamente tonto para creerles. Bueno, pues hoy hay muchos que les creen. Así de grave lo que pretenden ahora con esta nueva reforma. En especial, Ricardo Anaya señala que el artículo 109 establece que la autoridad podrá solicitar el bloqueo de una plataforma digital en alguna red social, de un medio de comunicación o de un ciudadano. ¿Y quién define eso? Solo ellos. Solo y estrictamente ellos. Y ya con un poder judicial desbaratado, sin contrapeso, sometido por el Poder Ejecutivo, con puros cuates de ellos prácticamente en las posiciones claves, pues usted no va a tener nada que hacer. Así lo advierte Ricardo Anaya.
Primer problema, lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control. Concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el IFT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Otra barbaridad, el 192 de la ley. Ya había declarado la Corte Inconstitucional esta obligación del uso correcto del lenguaje. ¿Por qué, si ya lo había declarado inconstitucional, lo vuelven a poner en la ley? Pues por dos razones. Primera, porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Broso, lo que dice Chumel Torres. Pues cómo no les va a molestar, pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. Y quizá lo más grave de todo, el artículo 109. Vean nada más la barbaridad que pretenden ustedes poner en la ley. Las autoridades competentes, ¿cuáles? Pues todas las autoridades de la 4T, podrán solicitar el bloqueo. No estoy exagerando, estoy leyendo el artículo 109. El bloqueo de una plataforma digital. Estamos hablando de Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, YouTube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de internet, páginas de internet. ¿Y con qué procedimiento las pueden bloquear? Pues dice aquí que la propia agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, además le dan la facultad a la misma agencia de definir cómo va a bloquear. Termino. Esto no es un hecho aislado. Esta ley censura corresponde a un plan, a un diseño. Sí, sacaron el 54% de los votos para el Congreso, 54%, pero con trampas, con artimañas, se hicieron del 75% del control del Congreso. ¿Qué fue lo primero que hicieron con ese control? Tomar el control del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron después? Reformar la Constitución para acabar, concluyo, para acabar con los organismos autónomos. Ya no hay INAI, ya un ciudadano no puede pedir información para saber en qué se gastan sus impuestos. Y la gota que derrama el vaso, acaban con el IFT, que era un organismo autónomo, para concentrar todas las facultades en una persona que le reporta directamente, concluyo, a la Presidenta de la República. Yo entiendo que tengan prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana, tienen los votos, pero nos van a tener que escuchar, les guste o no. Y termino. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. Por eso nuestro voto será en contra y tendrán ustedes los votos y el control de las presidencias, pero nos vemos el lunes en el Pleno, porque van a tener que pasar por encima de nosotros y nuestro voto será en contra. Bueno, pues ahí lo que pretende Morena, Claudia Sheinbaum y Morena, con el argumento de contener pues publicidad como esta que mandó colocar en todo el país, en los medios de comunicación de este país, el gobierno de Donald Trump, que ha causado pues bastante polémica, que parece increíble pensar que el gobierno federal no se enteró, parece difícil pensar
que los medios de comunicación, que muchos de ellos hoy tienen una relación muy amistosa, si no es que de sometimiento con el gobierno en turno, no le hayan consultado, no se haya enterado el gobierno federal de que venía esta campaña. La verdad es que está difícil de tragarse ese cuento, pero bueno, con ese argumento mandan esta iniciativa que pone sobre la mesa pues de manera muy vehemente Ricardo Anaya. Ya es una campaña que está haciendo pues no solo él, sino varios integrantes de el PAN y también líderes sociales, influencers, en fin, periodistas, que ya estamos en esta lógica de advertir sobre el enorme riesgo y el golpe durísimo que vendría para libertades como el de la información y el de la opinión en este país. Déjeme leerle este artículo que hace referencia a Ricardo Anaya y que sin duda es gravísimo. Entre todo lo que podemos escudriñar grave en esta ley, este artículo, esta iniciativa que tiene este artículo, dice lo siguiente, es el 109. Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia, la que va a crear el gobierno de la República, para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. Pero ¿quién define esto? ¿Quién califica todo esto? Bueno, pues la agencia va a emitir los lineamientos que regulen el procedimiento del bloqueo a una plataforma digital. Es decir, los lineamientos no van a ir en la reforma. Los lineamientos se los dejan para que el gobierno en turno decida qué sí y qué no se difunde. ¿Por qué sí se puede ir y cancelar a un medio de comunicación su presencia en Internet? De ese tamaño lo que pretende Claudia Sheinbaum y Morena. ¿No es esto un interés dictatorial? ¿De veras usted se traga el cuento de que esto no tiene matices dictatoriales? Bueno, pues ahí se queda el tema, me parece trascendental para lo que queda de este México, con todo lo que ya han destruido López Obrador, Claudia Sheinbaum, Morena, y con el respaldo de sus aliados, el Verde Ecologista y el PT, que hoy el PT anda medio inquieto ahí justamente con Morena. Así de grave. Déjeme informarle también que el director del Taller de Música y Tecnología de la Universidad Vasco de Quiroga, Rogelio Vargas, señaló que relacionar la música y la tecnología impacta en la creación, producción y la difusión musical. Difusión cultural, UBAC. Relacionar la música y la tecnología ha tenido un gran impacto en la creación, producción y difusión musical, además de desarrollar nuevas herramientas para facilitar la interpretación y la lectoescritura musical, señaló Rogelio Vargas, docente de la Universidad Vasco de Quiroga. Actualmente en el arte, en la música, se ha adoptado ya la tecnología en el medio profesional, tanto para la producción como para la captura, como para el archivo incluso, así como también las cuestiones académicas como el lenguaje musical, la lectoescritura musical a través de plataformas con tecnología. El ámbito musical se encuentra en constante evolución. Es por eso que con la enseñanza de la tecnología aplicada al sonido, se busca innovar en la composición y creación digital de la música, para atender las nuevas necesidades de la formación artística. De manera integral, el taller de música y tecnología lo que hace es abrir el panorama de los estudiantes en cuanto al conocimiento de las cuestiones tecnológicas en la música. A través de la computadora nosotros aprendemos a leer y escribir la música. Trabajamos en edición de audio, captura de audio y procesos de producción como la mezcla y la masterización, así como también la creación de productos como jingles, como paisajes sonoros y canciones. Déjeme con esto hacer una breve pausa. Regresamos.
Kit, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos ahora a lo que sucede en el ámbito de la seguridad porque caray, pues el asunto no para, hay días muy graves como lo que pasó justamente antier, que fue terrible todo lo que pasó en Michoacán, pero las cosas pues no se terminan de calmar de plano. Y ayer pues la padeció otra vez Morelia con hechos delictivos. Por ello vamos con los amigos de Red 113 en la voz de Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante por favor. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Precisamente vamos a comenzar en Morelia. Y es que sujetos armados sometieron y balearon a 4 hombres al interior de un domicilio del fraccionamiento Gobernador Gildardo Magaña. 3 de las víctimas murieron, la restante quedó herida. El múltiple homicidio ocurrió dentro de una vivienda de la calle Manuel G. Ortiz, en las inmediaciones de la Macroplaza Estadio y de la colonia Nicolaitas Ilustres. Trascendió que los homicidas, luego de la agresión, huyeron a bordo de un automóvil blanco, al parecer un Bora. En el sitio se presentaron oficiales de la Guardia Civil y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de 3 de los ofendidos. Además, otorgaron los primeros auxilios al sobreviviente y lo canalizaron hasta un hospital.
La identidad de las víctimas no fue expuesta. A los difuntos se les apreciaron impactos de proyectil en la cabeza. 2 de ellos tenían las manos atadas con cinchos plásticos. En un principio también fue reportado un quinto agraviado, quien había sido privado de la libertad y encontrado ejecutado en la población de Mesón Nuevo Tarímbaro, pero los agentes buscaron en el mencionado lugar y no localizaron a tal individuo. Por otro lado, también informarles que la Fiscalía General del Estado, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, dio complemento a un orden de aprehensión en contra de Álvaro N., alias El Tío Loco, por su posible participación en el homicidio de un estudiante de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. El pasado 13 de abril, un hombre acudió a la escuela normal donde se encontraba Carlos Eduardo C., a quien llevó a un bar ubicado en la misma población. En dicho establecimiento se encontraban otros sujetos, entre ellos el ahora detenido, con quienes el estudiante sostuvo una discusión. Luego, en el altercado, Álvaro golpeó a la víctima y la trasladó a un predio en el municipio de Lagunillas, donde fue privado de la vida con disparos de arma de fuego. Posteriormente, el cuerpo sin vida del estudiante fue localizado el pasado 18 de abril. Finalmente, también informarles que en Tarímbaro, delincuentes armados atacaron elementos de fuerzas federales. Los soldados repelieron la agresión y abatieron a 4 de los hostiles, 3 hombres y una mujer. La agresión se registró anoche en la población de Colonia Independencia. Afortunadamente, los uniformados resultaron ilesos. Únicamente 2 de sus vehículos tuvieron daños por impactos. Los abatidos viajaban en una camioneta Mitsubishi doble cabina de color plata, la cual terminó colisionada contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. A lo dicho, les fueron asegurados fusiles de grueso calibre, así como equipo táctico. Los cadáveres fueron llevados a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor y en espera de que sean identificados durante las próximas horas. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente fin de semana. Quedamos al pendiente, un excelente fin de semana para todos. Y antes de despedirnos, 2 cosas rapiditas. Le había dicho yo que iba a evidenciarle las contradicciones ahora que hablábamos de la ley Mordaza, esta iniciativa de reforma que pues pretenden aprobar los Morena y aliados el lunes. Bueno, pues alguna vez cuando López Obrador desde la oposición decía benditas redes sociales, ¿se acuerda usted? Que luego las convirtió ya en las malditas redes sociales. Bueno, en aquellos días decía que sería el colmo censurar internet, eso decían. Y Claudia Sheinbaum, también cuando pretendió algo similar, el gobierno de Enrique Peña Nieto, Claudia Sheinbaum señalaba, Enrique Peña Nieto actúa como dictadorcito al tratar de censurar internet. Hoy, con sus propias palabras, la que pretende ser una dictadorcita, pues es Claudia Sheinbaum. Eso lo decía justamente ella con ese tiempo de López Obrador, como nos lo recordó aquí Ana Lucía Medina a través de un tuit que publicó justamente ayer. Así las contradicciones de Morena y así las contradicciones de estos que están hoy empoderados. Y la otra cosa que vale la pena que usted sepa es que policías estatales informaron que la madrugada de este viernes fue trasladada al penal de Mil Cumbres la comandanta María de Jesús Segura López, detenida el pasado miércoles cuando iniciaron la protesta en demanda de un salario digno. Señalaron que se mantienen a las afueras de los centros penitenciarios de todo el estado y protestarán frente al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez sobre la carretera a Mil Cumbres. Ahí lo que sucede todavía con lo que fue esta manifestación de policías por mejoras salariales. Con esto nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Por favor, disfrútelo y por acá nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.